Hola, hola, ¿cómo están, querida comunidad? Qué gusto saludarles, qué gusto que nos encontremos aquí en esta transmisión de los martes, aquí en esta red social, que para mí es un gusto y un honor poderles saludar en esta transmisión, en este día, hoy, martes, hoy Día del Señor, como todos los días, son días del Señor, pero es martes de vernos aquí, de encontrarnos en esta señal de internet que nos permite llegar a todos ustedes y que nos permite platicar, poner sobre la mesa temas que creo son de bendición y de reflexión para nosotros, para poder tomar mejores decisiones, ayudarnos a mejorar nuestras circunstancias actuales, de manera que podamos encontrar en el Señor la paz, la tranquilidad, la serenidad, la sabiduría para poder mejorar nuestras decisiones. Sé que cada uno de nosotros tenemos circunstancias completamente distintas y que nos encontramos en situaciones diferentes cada vez que tenemos que tomar una decisión, que nos encontramos bajo alguna presión o alguna circunstancia que nos mueve o nos orilla a tomar decisiones. Bueno, yo espero de todo corazón, espero que cada uno de ustedes pueda encontrar en el Señor la sabiduría, la instrucción, la enseñanza, la fe, la esperanza para tomar mejores decisiones, sabiendo que lo que vivimos ahora o por lo que estamos pasando ahora no es definitivo, es temporal, es una situación que creemos con todo el corazón puede mejorar, que creemos con todo el corazón y quiero dejarlo así para ustedes que puedan creer que lo que ahora vivimos es temporal y que puede mejorar, que podemos encontrar en el Señor la oportunidad de mejorar nuestras circunstancias, de mejorar nuestra situación, de mejorar nuestras decisiones de manera que nuestras vidas estén en mejores circunstancias. Esa es mi oración, de verdad. Anhelo que lo que platicamos aquí pueda servirte, pueda ayudarte de algo y que puedas encontrar en estas conversaciones algo que te aliente a seguir, a perseverar, a confiar en el Señor. A veces quisiéramos, los que predicamos y enseñamos la palabra, quisiéramos poder transmitirles a ustedes la fe suficiente para poder ver el milagro que anhelan y esperan. Y hoy precisamente eh, la palabra que te voy a compartir o la reflexión que quiero compartir contigo esta noche tiene que ver precisamente hacia dónde tenemos que acercarnos, qué es lo que tenemos que buscar cuando buscamos al Señor, eh, de manera que encontremos en Él una respuesta a nuestras oraciones, una respuesta clara, que no nos deje titubear o que no nos deje con incertidumbres o sentimientos de incertidumbre, de no saber a dónde vamos o de no saber qué va a pasar con nuestras vidas o con lo que estamos viviendo ahora. Hay esperanza, hay respuesta. ¿Qué podemos esperar de Dios? ¿Qué podemos esperar del Señor en medio de todo aquello que estamos viviendo? Así es que anhelo de corazón, de verdad, que esta palabra pueda animarte, te fortalezca y te ayude a perseverar en el Señor y a caminar fuerte y firme, con confianza en Dios y que las cosas sean mejores para tu vida. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Y bueno, gracias a todos por su tiempo, por su empeño en estar al pendiente de cuando empezamos las transmisiones. Sé que a veces no todos pueden entrar a tiempo y no todos entran al mismo momento. Las actividades es un día entre semana. Todavía me parece que todavía los niños están yendo a la escuela. Así es que todavía hay algunos que se están preparando para las actividades de mañana. Otros están en el trabajo, otros vienen del trabajo y van rumbo a casa. Y todavía después de llegar se toman el tiempo de conectarse a esta transmisión, lo cual agradezco mucho. Si tú ya estás con nosotros en vivo, te agradezco tu compañía, agradezco que te tomes el tiempo de tomar esta señal, conectarte y escuchar lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes, esperando que les bendiga y les bendiga generosamente. Así es que bienvenidos todos, gracias por sus comentarios, gracias por dejar sus likes, gracias por compartir el video, la transmisión en vivo. La verdad es que son ustedes quienes nos ayudan a llegar a más gente, haciéndole publicidad a las transmisiones, compartiendo los videos y ayudándonos a llegar a más gente. Así es que deja tu like, deja tu comentario, comparte el video y vamos a la palabra del Señor, vamos a lo que la Biblia nos enseña. A los que no les llegan mis notificaciones de que ya estamos en vivo,
seguramente es porque no estás en mis contactos, porque no nos sigues o porque no tenemos algún tipo de conexión en esta red social. Así es que si gustas enviarme tu solicitud de amistad, si todavía la red social me lo permite, creo que sí, no hemos llegado al límite de seguidores y de amistades, así es que si gustas enviarme tu solicitud de amistad, enviarme o seguirme aquí en esta red social, es gratis, no estamos cobrando suscripciones ni nada por el estilo, pero nos ayuda a nosotros a poder llegar a más gente. El que nos hagamos visibles hace posible que más gente nos escuche. Y eso se lo debemos a ustedes, solamente a ustedes. Ustedes son los que se suscriben, los que comparten, los que comentan, los que dejan sus likes, los que nos hacen llegar a más gente a través de la interacción que tienen con estas transmisiones en vivo. Ya sea que lo hagas en vivo o lo hagas posteriormente, de todos modos hazlo, deja un comentario, deja un like, eso nos ayuda muchísimo. Gracias, hermana Olga Martínez, gracias, hermana Olga, Dios le bendiga, gracias por estar aquí. Gracias, hermana Irma Astudillo. Dice, buenas noches, pastor Axa, bendiciones. Igual para usted, hermana, el Señor les bendiga, gracias. Estamos orando mucho por ustedes, que el Señor les ayude allá de aquel lado del río y esperamos que el Señor sea con ustedes siempre. Gracias por estar con nosotros, por conectarse a la transmisión, por hacer llegar este video a más gente. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Creo que hoy nos va a ayudar algo que tiene que ver con lo que el Señor, la manera como el Señor Jesús respondía a aquellos que lo acosaban, tratando de mostrar que Jesús mentía, o tratando de mostrar que Jesús era un falso profeta, o que Jesús era un falso maestro, y entonces trataban de cercarlo con acusaciones, con señalamientos, y el Señor Jesús siempre tenía una respuesta firme. Si algo nos dice la palabra del Señor es que seamos como Jesús. Nosotros imitamos a los que fueron antes que nosotros, a nuestros maestros, a nuestros pastores, a nuestros líderes, aquellos que enseñan la palabra, buscamos imitarlos a ellos porque ellos a su vez han buscado imitar a sus antecesores y así hasta las palabras del apóstol Pablo que decía, Pablo, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Es decir, lo que estamos buscando al seguir el ejemplo de nuestros maestros o de nuestros mentores, lo que estamos buscando es imitar a Jesús. Realmente ese es nuestro propósito, ser imitadores de Cristo. De hecho, la palabra cristiano es de aquel que se semeja o se parece o es una imitación de Jesús, de Cristo. Y nosotros eso es lo que somos. Somos discípulos de Jesús, buscamos hacer la voluntad de Jesús, buscamos seguir los mandamientos de Jesús y ser más como Él. Pero una de las cosas que a veces pensamos que Jesús hacía o permitía, que Jesús permitía que le faltaran al respeto o que Jesús permitía que lo humillaran o que lo avergonzaran y que lo pisotearan, porque solamente nos enfocamos al momento en la cruz. Pensamos que esa afrenta que recibió Jesús era parte del carácter de Jesús y era parte del carácter que nosotros tendríamos que mostrar. Además, la enseñanza del Señor cuando dice, si te pegan en una mejilla, pon también la otra, si te quieren quitar la capa, dales también la túnica, ama al que te odia, ora por el que te persigue. O sea, esas palabras nos hacen pensar o nos hacen creer que nosotros tendríamos que dejarnos de ser humillados, ser avergonzados, ser pisoteados por los demás, porque eso es el carácter de un buen cristiano, esas son las cosas que un buen cristiano tiene que hacer. Pero el Señor Jesús no solamente mostró eso en la cruz, que era el aguantar, el callar, porque además Jesús lo hizo de esa forma y lo soportó de esa forma porque así estaba profetizado que tenía que ser. Jesús tenía que demostrar que Él era el Cristo, que era el Mesías, que no iba a salir queja alguna o palabra alguna de su boca que pudiera interrumpir o que pudiera impedir que Él fuera a la cruz del Calvario. Él tenía que ir como una oveja llevada al matadero hasta la cruz para que su sacrificio como cordero que quita el pecado del mundo pudiera tener un efecto de salvación y de restauración para el ser humano, para la humanidad entera. Entonces Él tenía que cumplir con eso. Pero cuando antes de llegar a la cruz, el Señor Jesús tuvo muchos momentos en los que fue acorralado, en los que fue acusado, en los que fue señalado.
hasta por sus propios hermanos que le dijeron que se fuera a Jerusalén si él estaba buscando fama al hacer milagros y dar unas enseñanzas como las que daba. Lo que le sugirieron es que se fuera a Jerusalén a hacer famoso su ministerio. Eh, y estas actitudes que el Señor Jesús enfrentó, creo que el Señor Jesús las resume claramente cuando cita al Antiguo Testamento diciendo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces, podríamos pensar que los cristianos tendríamos que eh, dejarnos, dejarnos de cualquiera que quiera pisotearnos, dejarnos de cualquiera que quiera humillarnos, dejarnos de cualquier persona que ve en nosotros la debilidad de no defendernos o de no tener una postura o de no argumentar o de no hablar. Y entonces lo miran como una debilidad, como una flaqueza en nosotros. Y hay quienes abusan de eso y toman ventaja sobre nosotros. El Señor Jesús es claro en cuanto a la conducta que deberíamos de tener de amor al prójimo. Nosotros no respondemos o eh, no debemos reaccionar, esa es la palabra que buscaba, no debemos de reaccionar a las actitudes de otros. Realmente eso debería de ser parte de nuestra conducta y en lugar de ser reactivos a las acciones de otros, tendríamos que ser proactivos. Es decir, nosotros sabemos que la gente del mundo o que la gente sin Dios no tiene otro pensamiento ni otra actitud más que el de su propio beneficio, el de la egolatría, el de la vanidad, el de la maldad de este mundo y que entonces permitir o permitir que se rebasen ciertos límites o permitir que haya un abuso hacia nuestra persona, pues nos hace vulnerables, pero no nos hace humildes. O sea, nos pone en desventaja, pero no nos hace imitadores de Cristo. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, no me gusta esta palabra que se puso de moda hace algunos años atrás, de hecho hay una de las enseñanzas que di hace algunos años atrás, precisamente acerca de esta palabra, que es la palabra asertividad. No me gusta mucho porque tiene algunas connotaciones dentro de la psicología y dentro de la conducta humana que no tiene mucho que ver con Jesucristo ni con el carácter cristiano, con el carácter de un discípulo de Jesús. Pero en cierta manera, para dejar un poquito más claro cuál debería ser nuestra actitud, creo que en cierta forma la palabra ser asertivos nos ayuda un poquito a entender cómo deberíamos de actuar y conducirnos. Sin embargo, no es la definición que un cristiano debería de tener como el ser asertivo. No, no lo veo por ese lado. Más bien creo que deberíamos de aprender de nuestro Señor Jesús en la forma en que Él respondía y que Él actuaba hacia los demás, en la forma que Él, él mostraba el mensaje del Evangelio, daba la enseñanza, no contradecía el mensaje del Antiguo Testamento, sino que al contrario lo reafirmaba y lo confirmaba, pero sí confrontaba a los religiosos de aquel entonces respecto a sus conductas equivocadas. Por eso cuando de pronto un cristiano se va a un extremo de soportar todos los insultos y todas las humillaciones y todas las vejaciones que se le puedan hacer, creyendo que eso nos hace ser como Cristo, pero nos hace ser como Cristo en la cruz, en el proceso de la crucifixión. Pero no es eso todo lo que tenemos que imitar de Jesús. También tenemos que imitar de Jesús la otra cara de la moneda, que es el responder, el dar respuestas claras, el llamar las cosas como son, decir que el pecado es pecado, hacer mención e invitar al arrepentimiento a aquellos que escuchan el mensaje. Son palabras claras de nuestro Señor Jesús. Entonces, de pronto se va un extremo el cristiano donde tiene que ser firme y llamar pecador al pecador y mandarlo al infierno si no se arrepiente y decirle arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno, pecador, hijo del diablo. Y por el otro lado tenemos el otro extremo donde tenemos que soportar todo como discípulos de Jesús, aguantando las humillaciones y las vejaciones, aún hasta de nuestros propios hijos, de nuestras propias parejas, de nuestra propia familia. Entonces, si tú de pronto protestas o levantas la voz o te defiendes de algo que te parece incorrecto, hasta
puedes parecer que ya no eres cristiano, ¿no? Porque ahora ya te enojas, porque ahora ya te molestas y te ofendes por lo que se te dice. Y entonces estos dos extremos de la falsa humildad o el extremo de de la humillación y la exageración por el otro lado de ser duros y directos con las palabras que salen de nuestra boca, ninguno de los dos extremos son correctos en la conducta cristiana. Es un balance. Jesús es toda su personalidad y todo su carácter. Es un balance de todo lo que tiene que ser entre la firmeza para poder hablar con autoridad y la humildad para poder soportar los señalamientos y las acusaciones que se le hacen injustamente. Por eso el Señor Jesús decía que seríamos bienaventurados si a nosotros nos persiguieran, ahí en Mateo capítulo 5, seríamos bienaventurados si a nosotros nos persiguieran o nos acusaran o nos señalaran injustamente, porque a él lo hicieron injustamente. Entonces dice el Señor, son bienaventurados si por mi causa los injurian, los persiguen, los acusan de maldad que ustedes no cometieron, pues son bienaventurados. Pero eso no significa, o eso no quiere decir que busquemos esa condición de humillación, esa condición de vejación o de maltrato de los demás hacia nosotros, en cierta manera injusto, y que nosotros lo busquemos y lo permitamos, porque eso nos hace bienaventurados. Hay un balance, hay un equilibrio en nuestro Señor Jesucristo acerca de su manera de responder y su manera de conducirse. Tú puedes leerlo en los 4 evangelios y las palabras de nuestro Señor Jesús son claras, son firmes. Al pecador le llamaba pecador, al pecador le pedía que no volviera a pecar más, a los religiosos les reprendió por su hipocresía, porque aparentaban ser personas que amaban a Dios, pero sus corazones estaban lejos de hacer la voluntad de Dios. Y era firme en ello, pero también tenía la humildad para acercarse a una mujer que estaba a punto de ser apedreada por haber sido encontrada en adulterio, y él se acerca y la restaura y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ya no te condenas, Señor, ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. No, no entró en conflicto, no entró en una discusión interminable con toda esa multitud que quería apedrear a la mujer, solamente hizo una afirmación que libró a la mujer de ser apedreada en ese momento. Y la convoca a ella, la exhorta, la anima a dejar de pecar. Entonces, nuestro Señor Jesús como ejemplo, en su manera de responder ante las circunstancias y ante las cosas que pasaban alrededor, debería de ser para nosotros también eh, un ejemplo, un aliciente, una enseñanza para cómo nosotros deberíamos de conducirnos hacia los demás. De ninguna manera, y esto lo dejo claro desde ahora y desde este momento, de ninguna manera nosotros estamos buscando ser asertivos. Insisto, no me gusta encajonar la conducta del cristiano en conceptos psicológicos o en conceptos modernos o en conceptos sociales, porque el pensamiento cristiano, el pensamiento del Evangelio trasciende más que las propias culturas, las propias sociedades, las propias modas y modismos. El Evangelio y la enseñanza del Evangelio va más allá de eso. Y entonces tratar de comprender el Evangelio de nuestro Señor Jesús y el mensaje del Evangelio, tratar de comprenderlo en conceptos de este mundo o de esta sociedad o de esta cultura, pues limita todo el alcance que pudiera tener el Evangelio, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de los demás. Y no buscamos eso, no queremos caer en esa trampa, no queremos encontrarnos en que podemos meter a Dios y todos los conceptos de Dios podemos meterlos en un cuadrado y todo lo que salga de ese cuadrado no es voluntad de Dios, no es plan de Dios, no es la enseñanza de Dios. Dios es tan grande y tan generoso con nosotros que nos va a hacer entender en el idioma en que nosotros le hablemos y Él nos va a hacer entender en el idioma que nosotros hablamos. Y entonces podemos hacernos conceptos para entender mejor, hacernos ideas, términos, definiciones y explicaciones para poder comprender mejor el mensaje del Evangelio, pero no significa que nuestras propias interpretaciones de esas ideas y de esas palabras y de esos conceptos engloben totalmente o encierren completamente el mensaje del Evangelio.
Tenemos que ser de criterio claro nosotros, tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener la plenitud y la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios para que no seamos movidos por cualquier tipo de enseñanza que nos aparente o que trate de enseñarnos que lo que hacemos y que lo que vivimos somos la perfección andando. Todos nosotros tenemos que mejorar nuestra conducta conforme va pasando el tiempo y conforme vamos madurando en el Señor y vamos creciendo espiritualmente. Tenemos que enfrentar nuestras propias dificultades, nuestras propias debilidades, los demonios que nos acechan. Tenemos que enfrentar nuestras necesidades de manera que seamos mejores cada vez. Y el ejemplo que tenemos por delante es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y muchas de las cosas que nuestro Señor, de hecho, el Evangelio o los 4 evangelios están llenos de las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús son las que nos dan el ejemplo y el testimonio de la manera en cómo nosotros deberíamos de ser y vivir. No significa que seamos perfectas, no, o que seamos perfectos, no significa que ya deberíamos de caminar flotando en el aire con alitas en la espalda porque ya somos perfectos y ya creímos todo el evangelio, y ya, no, no, vamos madurando y vamos creciendo y vamos mejorando día con día, y nuestras vidas tienen que conducirse en mejores circunstancias y en mejores situaciones de las que vivimos cotidianamente y que han quedado en nuestro pasado y que ahora vamos hacia una mejor condición de vida. Eso es lo que estamos buscando. Y hablar del Evangelio, hablar de la palabra de Dios, es lo que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro estilo de vida. Y también tenemos que aprender precisamente la manera en cómo Jesús se para firme sí, se pone firme ante cualquier acechanza o ataque del enemigo o de sus adversarios, y él se pone firme sin necesidad de pelear o de sacar la espada o de crear una revuelta en medio de un pueblo que estaba ansioso por una revuelta, que estaba ansioso por terminar por las castas sociales, que estaba ansioso por terminar con esa esclavitud disfrazada de un gobierno íntegro como eran los romanos sobre los hebreos. Estaban cansados, entonces nada más estaban esperando que se prendiera una mechita, que se encendiera una chispa por ahí para poder explotar y desatar un caos en medio de Israel. Pero Jesús, con mucha inteligencia y con mucho amor al prójimo, porque eso fue lo que lo movió, con mucho amor al prójimo fue que contuvo cualquier principio de violencia o cualquier asunto de una revuelta, de que iniciara una revolución armada o violenta, donde iban a estar de por medio de la vida de todos sus seguidores y de la gente que estuviera dispuesta a enfrentar esta batalla. Y Jesús decide que no es esa la batalla que tiene que pelear, ni tampoco los discípulos que lo siguen tenían que entrar a esa batalla. Así es que él lleva el tema de su mensaje a una discusión confrontativa, confrontaba a la gente, sus seguidores, a los discípulos, a los religiosos de aquel entonces, los confrontaba con su palabra, era firme en su palabra, pero no buscaba el pleito, no buscaba ganar la discusión, no buscaba decir, les gané, yo tengo razón, ustedes están equivocados. No, solo presentaba los argumentos, presentaba lo que tenía que decir, y los demás tenían que escuchar, y se enojaban cuando Jesús los confrontaba, se enojaban, se quedaban enojadísimos porque él hablaba con verdad, hablaba con la autoridad que el Señor, el Padre eterno, le respaldaba, y hablaba y sus argumentos eran claros y reales, pero ellos ya no encontraban respuesta para contrarrestar las palabras de Jesús, y entonces se enojaban. Y ese enojo fue creciendo. Ahora, era parte del plan también. Entendamos que Jesús sabe que se tiene que cumplir un plan, pero Él es firme con sus palabras. Y Él nos invita a nosotros. En Mateo capítulo 5, Él nos invita a nosotros también a ser firmes con nuestras palabras, a ser claros con la manera en cómo hablamos. Déjenme decirle que quizás yo sea la persona menos indicada para decir que tenemos que hablar correctamente sin caer en las provocaciones o sin caer en el enojo o con argumentos suficientes
y con amor hacia los demás para que nuestras palabras se edifiquen. Creo que soy la persona menos indicada porque me enojo, porque de pronto mis argumentos se vuelven duros o se vuelven ásperos, porque de pronto me gana la emoción y ya no hablo con argumentos, sino que empiezo a hablar desde mis emociones y se me sale cualquier cosa cuando ya estoy en el nivel de las emociones. Entonces sí es complicado, sin embargo, quiero abordar este tema porque es importante que lo hagamos, es importante que hablemos conforme a lo que el Señor Jesús nos enseña y nos pide que hagamos y nos pide que nos conduzcamos en esta manera de hablar. Así es que en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, hay muchos pasajes que el Señor nos habla de nuestra manera de hablar y de lo que hablamos, pero quiero llevarle por alguna enseñanza que nos permita a nosotros ser firmes también en nuestras respuestas sin ser dañinos. Es decir, ser como Jesús, que tenía una respuesta firme, pero no buscaba hacer daño, no buscaba ganar una discusión, no estaba buscando demostrar que él tenía razón. Él sabía que la palabra se iba a cumplir en él y que lo que él hacía y lo que él decía iba a tener un cumplimiento. Hoy, de casi 2000 años después de su crucifixión, las evidencias históricas, arqueológicas, sociales, culturales y lo que está sucediendo en el mundo hace ver que las palabras de Jesús eran ciertas y que tenían cumplimiento y que lo que él dijo en su momento, hablando por parábolas o por metáforas, perdón, o alegorías, cualquiera que fuera la manera en como el Señor Jesús hablaba o haciendo referencia él mismo al Antiguo Testamento, las cosas que él decía hoy tienen cumplimiento y su palabra tiene validez. Y tu vida y mi vida son testimonios de que su palabra está vigente y que tiene tal relevancia hoy en nuestra vida y en nuestra sociedad que no podemos descartar que las enseñanzas de Jesús eran ciertas y eran válidas y tenían el enfoque de transformar nuestras vidas para bien. Así es que seguir el consejo de Jesús creo que nos puede ayudar. Seguir su ejemplo nos va a ayudar más. Así es que vamos a ver qué dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Sean bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, hermana Irma Estudillo, nuestra hermana Bernice Santiago. Hermana, Dios le bendice también. Pastor Alberto Nova, gracias, un abrazo. Josefina, un abrazo, que estén muy bien, y a todos los que vayan llegando por ahí, la hermana Olga, que también vi hace un momento. A todos, de verdad, dejen su like, dejen sus comentarios, ayúdenos a llegar más gente para que más personas se enteren de que ya estamos en vivo, lo cual agradezco mucho a todos ustedes que lo hagan. Gracias, gracias de verdad. Así es que, otra vez, Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Es un poquito de tiempo para que busquen el texto nada más. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, si es sí, no, si es no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Creo que esta es una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús que nos cuesta mucho trabajo cumplir. Sobre todo en el área de Latinoamérica somos muy dados a protegernos a través de promesas, de, de dichos, de frases que a veces no llegamos a cumplir. Ahora, Vero Huerta, gracias por estar aquí. Bendiciones, buenas noches. Así es que de pronto nos encontramos en una situación difícil donde tenemos que demostrar que lo que estamos diciendo es cierto. Y nos atrevemos a jurar y a decir, no, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi país, te lo juro por mí mismo, por mi vida misma, te lo juro de verdad por Diosito Santo. Y decimos cosas que nosotros estamos realmente atándonos con nuestra boca. El Señor Jesús nos llama y nos dice, hey, cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices. No jures por ninguna cosa. No te comprometas a jurar en algo que quizás tú no tienes el control o la manera de controlarlo.
Sin embargo, las cosas que nos hacen mentir o las cosas que nos hacen jurar o nos hacen asegurar que algo que no es cierto sea cierto, son muchos factores. No es así como algo exclusivo de alguna característica primordial del ser humano que lo haga llevar a protegerse a través de la mentira o a través de un juramento. No, son muchos factores. Puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, puede ser la necesidad de reconocimiento, puede ser la necesidad de que se le perdone o se le pase por algo lo que está sucediendo. Entonces, de pronto nos encontramos en alguna situación que nos lleva a jurar o a mentir o a decir algo que no deberíamos de decir. Creo que se me movió por aquí un poquito. Ok, seguimos. Y de pronto nos encontramos en una situación donde nuestras palabras abundan y donde en el mucho hablar o en el mucho querer decir o en el mucho querer explicar, empezamos a decir cosas como te lo juro, no, de verdad te lo prometo, porque algo ha sucedido en la historia del ser humano que la credibilidad de su palabra ya no tiene tanto peso. Antes la palabra tenía tal peso que si decían sí, era sí, y decían no, era no. Ahora, de un sí que debería de ser sí, hay un probable, un tal vez, un quizás, una a la mejor, y entonces hay un montón de cosas intermedias para poder llegar a un sí, que nos cuesta mucho trabajo decir sí. Y porque el sí podría ser sí, pero también podría ser no, y entonces, ¿cómo me comprometo? Porque nos cuesta mucho trabajo el compromiso. Nos cuesta mucho trabajo comprometernos. Entonces, para tratar de solventar ese compromiso, que no queremos que sea compromiso, hacemos juramentos y le restamos valor a nuestra palabra. Nosotros mismos le hemos restado valor a nuestra palabra al no cumplir nuestras promesas o lo que nosotros hemos dicho. Y entonces tenemos que agregarle un juramento de algo mayor o que consideramos que es mayor para que tenga peso y validez nuestra palabra. El Señor Jesús nos está llamando a que nuestra palabra tenga peso, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si te comprometes a algo, deberíamos cumplirlo. Si dices que vas a hacer algo, deberías cumplirlo, sin importar que te tardes un poquito más. Quizás tendrías que solicitar una prórroga de tiempo si lo que tenías que hacer no lo hiciste hoy. Pero tenemos que hablar. Le tenemos miedo al hablar, tenemos miedo al compromiso de nuestras palabras, pero se nos hace muy fácil decir cualquier cosa y comprometernos, más bien comprometer nuestra palabra, no nosotros, pero sí comprometer nuestra palabra a través de un juramento, de una promesa, de un sí que va más allá de un sí, sino que se vuelve en un te lo juro, te lo prometo, de verdad ahora sí. Y te lo digo por experiencia, porque muchas veces yo prometí cosas que no cumplí. A mi madre, a mi esposa, a mis hijos, que ya siendo cristiano yo sabía el peso de lo que significaba hacer una promesa que no podrías cumplir. Y es complicado porque tratas de justificar lo que haces, incluso hasta teológicamente. Buscamos pasajes bíblicos que traten de justificar nuestras acciones, porque lo que menos queremos es el compromiso de nuestro sí y de nuestro no. Negociamos, creemos que es negociable la palabra, creemos que es negociable una promesa, pero el Señor trata de llevarnos por un proceso de transformación que empiece a notarse en nuestra manera de hablar. Una de las cosas que suceden generalmente en los cristianos es que una vez que se convierten a Jesús, dejan a un lado las groserías. Y se nos enseña incluso que las groserías son del diablo, que las palabras son obscenas y que esas palabras Dios las juzgará y que nos va a mandar al infierno si no cuidamos lo que decimos. Y entonces estamos como que obligados a que nuestro vocabulario cambie. Y yo entiendo que una persona que se convierte a Cristo, una de las señales que empieza a notarse en su vida es la manera de hablar. Pero no es porque, no debería de ser porque te restringen la manera de hablar o porque te quitan palabras que tenías años usando y que ahora ya no las puedes decir porque son pecado delante de Dios. Creo que el cambio radica en tu manera de hablar, radica en lo que sucede en tu corazón. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nuestro corazón está siendo transformado y está siendo limpiado y está quitando el Señor todo aquello que le estorba y todo aquello que no le sirve,
Entonces empieza a quitar palabras que usábamos como ofensa o como defensa y que las teníamos ahí guardadas en el corazón como instrumentos que salieran de nuestra boca o que salieran por nuestra boca para lastimar a los demás o para defendernos de cualquier ataque que pudieran hacer contra nosotros. Y entonces yo creo que lo que sucede realmente en una persona que se convierte a Cristo no es que se le prohíbe en la iglesia o que se le exige en la iglesia de qué manera debería de hablar, o al menos es mi percepción, y en la comunidad Manto Nuevo no le pedimos a la gente que cambie su manera de hablar porque ahora ya son cristianos. Lo que les pedimos es que examinen su corazón y que revisen su corazón y que acerca de lo que hay en su corazón hable su boca. Y si bien Dios está transformando nuestra manera de conducirnos y de las conductas y actitudes que debemos de tener, por supuesto también creemos que está cambiando nuestra manera de hablar. Entonces no cambiamos nuestra manera de hablar porque Dios nos obliga a cambiar las palabras. De hecho, las palabras tienen una significación o toman un significado en el contexto en el que las dices y la forma en la que las dices y en la cultura en la que las dices. Hay palabras que nosotros se usan en México como un insulto, como una grosería, mientras que en otros países no son un insulto ni son una grosería. Así es que no son las palabras en sí a lo que nos referimos cuando hay un cambio en nuestra manera de hablar, sino la intención y el contexto y la significación que le damos a las palabras que salen de nuestra boca. Claro, por supuesto. Ay, el pastor ya me dio permiso de decir groserías. No, eso no te lo doy, ese permiso no te lo doy yo. Ese es un trato que Dios hace contigo. Ese es un trato personal que Dios va a actuar en tu pensamiento y en tu corazón porque no son necesarias esas palabras. Usamos esas palabras de groserías e insultos por flojos que somos. Somos flojos para pensar, somos flojos para leer, somos flojos para aprender nuevas palabras y entonces usamos las que más cómodamente nos quedan. El cerebro, se los he dicho muchas veces, el cerebro busca el camino más corto y el camino más corto para expresarnos de algo o de alguien son las groserías. Recurrimos a ellas con facilidad porque nos ahorran un trayecto muy largo en buscar palabras que pudieran describir la circunstancia, la situación o el momento, pero nos cuesta mucho trabajo buscar. Entonces, mejor usamos groserías. Es un camino corto, es un camino fácil. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar tu manera de pensar, y no solamente las palabras, como decía un momento, también cambia la intención de tus palabras. Y entonces te das cuenta que tu sí tiene que ser un sí y que tu no tiene que ser un no. Es decir, no estamos tratando de decir un sí, pero que después va a ser un tal vez. Si yo dije sí, es sí. Y si dije no, es no. Pero como nos cuesta trabajo esta manera de conducirnos en nuestro hablar, entonces tratamos de negociar y entonces el sí puede ser sí, no, tal vez, quién sabe, a lo mejor algún día puede ser y negociamos. Y deja de ser sí. Ya no podríamos llamarle sí. Tendríamos que tratar de adivinar. Tan sencillo como, por ejemplo, vas a cenar con alguien y la persona no se ha decidido. Y entonces le invitas a cenar y pasas por la persona y la llevas al restaurante. Ya cuando está en el restaurante, la persona todavía está indecisa si quiere cenar o no, porque él no ha hecho bien digestión en las comidas de días pasados, ha tenido problemas estomacales, no quiere cenar muy tarde porque mañana se tiene que levantar temprano y entonces está en una indecisión, pero ya va rumbo al restaurante contigo. Llega al restaurante y todavía sigue indeciso si quiere o no quiere comer. Y entonces traen la carta, te ponen ahí delante de ti la carta y te dicen esto es lo que hay para cenar, pida usted lo que guste, tú estás invitando y tú dices pide lo que quieras, yo invito. Y entonces la persona sigue indeciso si va a pedir o no, todavía está tratando de asimilar si le va a caer bien, que mañana se tiene que levantar temprano, que ya es tarde, que no debe cenar mucho, que está a dieta, que está llevando una dieta rigurosa, en fin, cualquier cosa que le haga a la persona estar indecisa, porque además sí quiere cenar contigo, quiere estar un momento ahí contigo, pero no sabe cómo decirte no voy a cenar. Te acompaño, te acompaño con un vaso de agua, con un café, con un té, pero no voy a cenar y explicar las razones por qué no. Entonces tratamos de ocultar nuestra indecisión con un sí en todas nuestras acciones, pero no terminamos de decir sí.
Entonces vamos al restaurante, estamos ahí, leemos la carta, nuestro anfitrión pide y nosotros todavía estamos indecisos y no sabemos si decir sí o no, o solamente pedir algo ligero, o definitivamente no comer nada. Nos cuesta mucho trabajo decir que no, pero también nos cuesta mucho trabajo decir que sí. Y nos inventamos cosas. Y entonces ahí empieza a salir nuestra preocupación por el que dirán, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras indecisiones. Empiezan a surgir ahí, juegan con nuestros sentimientos y entonces empezamos a usar la palabra o las palabras la empezamos a usar para justificarnos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Una de las cosas que hacía que Jesús fuera firme en su manera de hablar y en la manera que expresaba es que para él el sí era sí y el no era no. Él evitaba caer en la trampa que podía llevarle al mal de donde procede esta indecisión, esta inseguridad, estos miedos. Él no quería caer en esa trampa de las palabras. Así es que si él decía sí, era sí, si él decía no, era no. Tan es así, por ejemplo, que cuando le dicen a Jesús, maestro, venían de parte del centurión romano, y maestro, es que el centurión romano sí nos ha ayudado al pueblo, nos construyó una sinagoga, es un hombre piadoso, nos trata bien a los judíos, a pesar de ser romano y de ser un soldado de la guardia, eh, nos trata bien. Así es que sí, por favor, ve a su casa y sana a su siervo. Y el Señor Jesús dice claramente, sí, yo voy. No importó que fuera romano, no importó que fuera de la nación que estaba oprimiendo a su pueblo. No le importó Jesús tampoco que fuera muy generoso, dadivoso con los hebreos. Eso no fue a considerar. Fue una petición genuina la que le hicieron y él respondió esa petición con un sí, voy. Y cuando iba para allá, decidido Jesús a hacerlo, es el centurión romano quien primero pidió que lo invitaran y ahora se desdice y le dice no. Le dice, no, no entres a mi casa, pero le da las razones del por qué. Quizás cuando lo mandó a buscar, él esperaba que Jesús dijera, no, no puedo ir porque es romano. Pero para su sorpresa Jesús dijo, sí, sí voy. Y entonces él tiene que cambiar de parecer, y no está mal cambiar de parecer, que tú primero digas sí y después cambies de parecer y digas no. Está bien, tú sí es sí, pero tú no es no también. Cambiaste de parecer, eso no es ningún problema. El problema es todas esas variantes que decimos sí, pero luego para justificar nuestro sí, que se va a convertir en no, damos un montón de sí, tal vez, quizás, probablemente, a lo mejor, todas esas explicaciones intermedias, no son sí y no son no. Entonces sale el centurión romano y le dice a Jesús, no, bueno, le manda a decir, porque todavía ni siquiera lo ve, le manda a decir, no entres a mi casa porque no soy digno. Quería que vinieras, pero no soy digno. La razón por la que quería que vinieras es para que sanaras a mi siervo. Ahora, sé que tienes autoridad para sanarlo, Señor Jesús. No entres a mi casa, porque no soy digno de que entres a mi casa. Pero tú sí tienes la autoridad para decir la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre también bajo autoridad, y etcétera, etcétera, etcétera. Te sabes el pasaje. Y Jesús se sorprende porque dice, nunca he visto tanta fe en Israel como en este hombre. ¿Qué es lo que le sorprendió a Jesús? La confianza que este hombre podría tener en las palabras que salieran con autoridad de la boca de Jesús. Nosotros batallamos porque perdemos la autoridad en nuestra palabra, porque negociamos el sí, lo queremos a convertir en un tal vez, en un quizás, en un probablemente. En lugar de decir no, o en lugar de decir sí, usamos intermedios, usamos frases que traten de justificar nuestras acciones. Jesús se admira de la fe de este hombre, porque él sabe, Jesús reconoce la autoridad que tiene y cómo también es hombre bajo autoridad, y lo que es sí, y lo que es no, es no. Jesús reconoce eso y dice que se haga conforme tú has dicho, conforme a tu palabra. Hermano, nosotros, hermana, batallamos con nuestras oraciones, batallamos con nuestras peticiones al Señor, batallamos con la, la búsqueda de Dios, porque esperamos negociar nuestro sí con el Señor o nuestro no con el Señor. El Señor nos pide que le entreguemos nuestro corazón y nosotros le decimos, sí Señor, aquí está mi corazón, ok, y entonces el Señor empieza a explorar tu corazón y te dice, ok hijo, hija, dame ese rencor que tienes ahí guardado contra aquella persona, dámelo ya.
No lo debes de tener. Ay, no, Señor, eso me lo quedo y entonces me lo quedo aquí. ¿Y qué pasó con eso de darle tu corazón? Y que dijiste que sí. ¿Qué pasó con la decisión de seguir a Jesús y seguir sus palabras? ¿Qué pasó con la decisión de congregarte? ¿Qué pasó con la decisión de leer su palabra, de orar, de buscar al Señor, de ayudar al prójimo, de amar al prójimo, de perdonar? ¿Qué pasó con todo eso que el Señor nos dice, hazlo? Y nosotros decimos que sí, por un lado, pero por el otro lado decimos que no. Cuando se trata de hacerle caso a nuestros sentimientos o a nuestras emociones, entra un conflicto espiritual dentro de nosotros porque nosotros queremos sentirnos bien con un sí. Queremos deleitarnos con un sí. Queremos disfrutar el sí que decimos y decir, wow, dije que sí y lo estoy disfrutando. O dije que no y me siento muy bien por haber. Creemos que es así como funciona, pero en realidad no es así como funciona. El Señor Jesús está orando en Getsemaní y el Señor le dice al Padre, Padre, no se haga mi voluntad y sí se haga tu voluntad. Oró, si pudiera pasar de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Señor, nuevamente te digo, este trago es muy amargo, si pudiera pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, que sí se haga como tú quieres. Y se hizo como el Padre quiso. Y sucedió lo que tenía que suceder. Y Jesús lo aceptó como la perfecta voluntad de Dios y fue hasta la cruz, siendo obediente hasta una muerte completamente vergonzosa. Y ahí llegó el Señor Jesús, hasta ese punto, hasta el punto de encontrarse con su sí. No lo disfrutó, hermano. Hermana, cuando Jesús dijo sí, hágase tu voluntad, él no estaba disfrutando ni el castigo, ni el tormento, ni la afrenta, ni la vergüenza, ni la humillación, ni el maltrato, ni los golpes, ni los azotes, ni la crucifixión, ni la muerte. Pero como dice Filipenses, él no miró eso, ese oprobio, él no miró ese punto como el destino que él estaba esperando, sino que él puso sus ojos más allá de lo que estaba sucediendo en ese momento, puso sus ojos más allá de la cruz y entonces se gozó y se deleitó por lo que estaba después de la cruz. Cuando nosotros decimos un sí o un no, y no estoy diciendo que te mantengas terco, ya te puse el ejemplo del centurión, que primero dijo sí y luego dijo no. Y Jesús se maravilló de las palabras del centurión. Entonces, no es que Dios no quiera que cambies de parecer. De hecho, buscamos cambiar nuestro corazón y nuestro entendimiento conforme a su palabra. El problema es que no tengamos decisión, no nos podamos decidir. Y entonces caemos en ese espectro tan reducido de la tibieza a la que se refiere el Señor Jesús en Génesis, cuando dice que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿A qué se refiere eso? A ser indecisos. Por eso lo que nos dice en Mateo el Señor Jesús es que tú sí sea sí y que tú no sea no. Lo que es más de esto, de mal procede. Si tu decisión es no, y te equivocaste. Tienes que tener la humildad en tu pensamiento y en tu corazón para decir, me equivoqué. No era así. Dije que no y me sostuve en el no y ahora estoy viviendo las consecuencias y me arrepiento. Señor, perdóname, pero estoy arrepentido de haber dicho no. Señor, dije sí y parecía que iba muy bien al principio, pero fue una mala decisión. Señor, me arrepiento, debí de haber dicho no. Corregir tu decisión, que fue un sí o que fue un no, no es un problema. De hecho, cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo espiritualmente, te das cuenta que hay cosas a las que antes dijiste que sí, pero ahora tienes que decir que no. O viceversa. Cuando eras un polluelo espiritual y que todo era muy religioso para ti, había cosas a las que les decías que no, pero ahora en Cristo Jesús y con la madurez y la libertad con la que Cristo te hace libre, tú puedes decir que sí, sin problema. Y no es un peso. Si lo guardamos es para no ser piedra de tropiezo para otros, como dice Pablo, pero tú no tendrías problemas. Les he puesto el ejemplo de que antes eh, mi esposa y yo, cuando íbamos al cine, que estábamos recién casados, teníamos poco tiempo de casados, nuestros hijos estaban pequeñitos, y yo vengo de una historia de ser cinéfilo, desde muy pequeño, crecí viendo películas y en televisión y en el cine, mis papás me llevaban al cine y yo me hice fanático de las películas. Entonces, cuando yo me caso con mi esposa, de pronto ella me dice, no, es que ir al cine no está bien, pero era porque era lo que nos enseñaban, que ir al cine no estaba bien, que era pecado.
Y entonces nos íbamos a escondidas, mi esposa y yo, ya casados, ya con hijos, sirviendo en la iglesia, nos íbamos a escondidas. No queríamos que los pastores o los hermanos de la iglesia supieran que nos íbamos al cine. Y nos íbamos a escondidas. Entonces, imagínense el peso que sentíamos nosotros en aquel entonces, estoy hablando hace 25 años, el peso que teníamos en nuestro corazón de irnos al cine escondidas. Eh, eh, y así fue por muchos años. Yo tenía de convertido 10 años y todavía sentíamos el temor de compartirle a los hermanos que acabamos de ver la película del Hombre Araña, por ejemplo, ¿no? La primerita que salió y la fuimos a ver y nosotros bien contentos y mis hijos bien contentos con sus vasos del Hombre Araña y todo bien emocionante y de repente no lo podíamos compartir con nadie, una porque no teníamos amigos y los amigos que teníamos eran los de la iglesia y entonces a ellos no les podíamos decir que estaba muy buena la película, que la fueran a ver o recomendársela, pues porque era pecado. Y nos sentíamos muy mal dentro de nosotros por el peso que eso implicaba, de tomar esa decisión, de haber ido y fuera en desobediencia a lo que decían los pastores y con el peso en el corazón de que creíamos que era pecado, aunque lo hacíamos. Y entonces de repente vienen unos predicadores de otro país que nuestros pastores admiraban mucho y querían mucho, y ellos eran más sueltos, más liberales, más liberales no es lo correcto, más libres. Y entonces clandestinamente nos acercamos mi esposa y mi esposa dice, no, tengo que preguntarle al hermano y a la hermana que vienen de fuera y que ellos me digan si estamos haciendo mal. Y nos acercamos y entonces mi esposa le dice a los pastores, a estos pastores, les dice, hermanos, tenemos una pregunta. Pues ya nos veían, éramos del equipo de servidores de la iglesia, así es que nos veían como parte importante del grupo colaborador de los pastores de la iglesia a la que pertenecíamos. Y mi esposa se acerca y les pregunta, este, tengo una pregunta que hacerles y ellos esperaban cualquier otra cosa. Y mi esposa le dice, ¿está mal que vayamos al cine? Y entonces los hermanos le dicen, no, nosotros acabamos de ir a ver la de Spider-Man esta semana. Fuimos este fin de semana, mi esposa y yo, y nos llevamos a los muchachos y fuimos a ver Spider-Man. Y nosotros sentimos así como que se nos quitaba un peso de encima, no por el hecho que ellos no lo dijeran, sino porque nosotros sentíamos ya que no estaba mal, que no estábamos haciendo algo malo. No íbamos a ver cualquier película, por supuesto. No nos metíamos a ver cualquier cosa. Veíamos cosas que pudiéramos ver en familia, que pudiéramos disfrutar juntos. Y y eso fue como quitarnos un peso encima. Ahora te estoy poniendo este ejemplo, en nuestro caso, como cuerpo de Cristo, porque, perdón, termino la idea, la anécdota. Entonces nos dijeron esto, oraron por nosotros para que estuviéramos en paz. Y ellos hablaron con los pastores y les explicaron que no había nada de malo en ir al cine, que no había nada de malo en tener una televisión en casa, que no había nada de malo que las hermanas cuidaran su aspecto, su manera de vestir, pero no de manera religiosa, que fueran cuidadosas en su manera de vestir, pero no de manera religiosa. Entonces, eso vino a romper muchos paradigmas dentro de la iglesia. Y entonces empezaron a enseñar cosas que mi esposa y yo ya practicábamos, que ya hacíamos con libertad, con discernimiento, con miedo a que nos descubrieran, pero que nosotros creíamos que no estaban mal, que fuimos criticados y juzgados por muchas de esas cosas que hicimos, como que mi esposa se maquillara o que usara pantalones o que ella enseñara a los adolescentes y a los jóvenes o que yo trabajara y no me dedicara de tiempo completo al ministerio, cosas que nos señalaron o nos juzgaron, o que fuera muy nuevo en el Evangelio y yo ya me parara frente al grupo de jóvenes o frente a la iglesia y diera una enseñanza bíblica. Entonces fuimos juzgados por todo eso, eh, pero aguantamos y el tiempo nos fue dando la razón, nos fuimos madurando, fuimos creciendo espiritualmente. Y muchas de las cosas que en su momento nosotros practicamos y que eran mal vistas, después la iglesia las empezó a adoptar como parte de su cultura. No porque nosotros lo impusimos, sino porque fue un rompimiento, fue como romperse algo y ellos empezaron a ver las cosas de manera distinta. Ahora, no caímos nunca o no buscamos nunca caer algún tipo de aberración o algún tipo de herejía o algún tipo de blasfemia espiritual. No, bendito sea Dios, el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado de caer en errores garrafales de ese tipo. Pero
pero batallamos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que vas a ir madurando y vas a ir creciendo y que muy probablemente antes dijiste que sí a algo y posteriormente con la madurez digas que no. Muy probablemente creíste que no tenía nada de malo participar de ciertas actividades del mundo, decir, eso no pasa nada, yo soy cristiano, soy libre, tengo fe en Dios y el Señor me salva. Y seguramente en algún momento disfrutaste de eso y dijiste con mucha libertad, no me voy a condenar religiosamente si yo quiero disfrutar de ello, ok. Pero conforme vas madurando y conforme vas creciendo, muy probablemente te vas a encontrar con cosas que anteriormente practicabas y que la madurez espiritual te va a decir, no, no debes de hacer eso. Eso no está bien, no es correcto. Conságrate al Señor, quita esos pensamientos de tu corazón. No andes en los chismes de los demás, no caigas en la trampa de tu boca, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de lección que la vida misma te va a dar, que el Espíritu Santo te va a llevar a ese crecimiento espiritual y que tú vas a tener que dejar cosas que antes hacías y que hoy no debes de hacer. O harás cosas que antes no hacías y que hoy tendrás la libertad de hacer. Ah, por eso el problema no es si dices sí o si dices no. Ese no es el problema. ¿Puede cambiar en algún momento? Sí. Puede que hoy dijiste sí y mañana digas que no. Sí, puede pasar. Y es de sabios cambiar de opinión. Pero, ojo, ojo, cuidado con esto. Tienes que hacerlo de la manera correcta. No es porque los demás cambiaron de opinión. No es porque los demás ahora está de moda que se haga esto en las iglesias y tú también deberías de hacerlo en tu iglesia. No es porque los demás están poniendo, ahora ya hay libertad para practicar ciertas cosas y tú deberías de practicarla porque en tu iglesia se está poniendo de moda. No, no, no. Hay algo dentro de ti. Es la persona de Dios dentro de ti, que es el Espíritu Santo, que te habla y te dice las cosas que deberías de hacer y que no deberías de hacer. La práctica de nuestra fe es un crecimiento constante a través del aprendizaje de lo que la palabra de Dios nos enseña para ser mejores cristianos. Lo que nosotros vivimos cotidianamente no solamente es el testimonio de los que estuvieron antes que nosotros, lo dije al principio, somos nosotros imitadores de aquellos que estaban antes de nosotros. Y esos, a su vez, antes que ellos, porque al final de cuentas lo que estamos buscando todos nosotros que seguimos a Jesús, lo que estamos buscando es ser imitadores de Cristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Eso es lo que buscamos. Tú y yo anhelamos ser mejores hijos de Dios. Y eso de mejores, entiéndase que estamos hablando de esa madurez espiritual. Maduramos más espiritualmente y cambiamos nuestro comportamiento y nos consagramos al Señor y entendemos que la santificación y la purificación viene de Él y que estamos por gracia en este camino del Evangelio y que somos mejores en nuestra manera de vivir, en las mejores decisiones que podemos tomar, podemos hacer tener mejores actitudes de las que teníamos antes y sobre todo vivir con la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Podemos experimentar eso. Por eso nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Porque cuando estamos en el limbo, en ese intermedio de la indecisión, ni siquiera sabemos si estamos bien o estamos mal. Ni siquiera podemos corregir nuestro pecado. Si estamos en ese limbo de, pues sí, tal vez, o a lo mejor, o quién sabe, o probablemente, y estamos en ese limbo, no es sí, no es no, no decidimos nada, entonces no podemos darnos cuenta si estamos bien o estamos mal. Porque si vemos que la balanza se hace un poquito hacia el lado del no, y yo estoy en un punto intermedio, pues entonces sí me conviene, o sea, es que yo dije que no. Pero si nuestra balanza moral, nuestra relación con Dios, nos indica que lo correcto era un sí, pero como yo estoy en medio, no me definí por el sí ni por el no, entonces me voy a hacer del lado del sí porque eso es lo que conviene, porque quiero que los demás vean que yo estuve del lado correcto. En lugar de corregirme, en lugar de cambiar mi conducta o mi comportamiento, decir, yo dije que no, pero me acabo de dar cuenta con la enseñanza, con el aprendizaje, con la lectura de la Biblia, me acabo de dar cuenta que esto está equivocado. Entonces el no está equivocado. Entonces yo estaba del lado del no, pero hoy que me doy cuenta que estaba equivocado, me arrepiento y me voy del lado del sí. Señor, perdóname, me equivoqué, dije que esto era de esta manera, estoy equivocado, lo estuve haciendo mal todo este tiempo, Señor, perdóname, me arrepiento y me voy del lado del sí. ¿Sí me explico?
Las palabras de nuestro Señor Jesús nos están llevando a una reflexión personal, porque esto es un asunto personal, no es un asunto de andar juzgando a los demás. Ya lo dijo el pastor Axa, es tu culpa porque tú eres un indeciso, porque eres un inmaduro, porque eres un tibio, porque nunca te decides en sí o en no y andas siempre balanceándote entre que sigues y no sigues al Señor y entre que vamos y no vamos a la iglesia. No estoy diciendo que juzgues a los demás en esta explicación que estoy dando. Estoy diciendo que tenemos que revisar nuestra vida, nuestra conducta y la manera en cómo nosotros nos referimos a nuestra vida en el Señor como un sí o como un no. Lo que es más de esto, dijo el Señor Jesús, de mal procede. Ahora, ¿para qué nos beneficia esto? ¿O para qué nos ayuda? Una de las cosas que dice Santiago en su primera carta es que cuando nosotros pedimos al Señor, pidamos sin dudar, porque el que duda es semejante a una ola del mar llevada de aquí para allá. Lo voy a explicar en los próximos domingos, pero él hace mención que cuando somos indecisos, cuando somos de doble ánimo, no recibimos las cosas del Señor. Cuando nosotros somos de esa manera, nos conducimos de esa manera, estamos en ese limbo de la indecisión, de la inseguridad, del miedo, de la preocupación del qué dirán. No digo que sí porque, porque no me quiero comprometer, decimos, ¿no? Es que no quiero decir que sí porque no me quiero comprometer. Entonces tu respuesta es no. No, tampoco digo que no porque tampoco quiero rechazarlo. Entonces estoy todavía entre sí que no. Bueno, tienes que tomar una decisión. Ahora, perdón con esto de la decisión. No te estoy diciendo que te veas obligado a tomar una decisión. Si no has tomado una decisión, tienes que ser claro y decir, no he tomado una decisión, no sé si es sí o es no. Necesito más información, necesito más datos, necesito estudiar más el tema, necesito leer mejor el contrato, necesito saber cuáles son las consecuencias del sí y cuáles son las consecuencias del no, porque recuerden, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Entonces, si yo decido sí, hay consecuencias. Si decido no, hay consecuencias. Entonces, yo necesito saber con cuáles consecuencias puedo sobrevivir, puedo vivir más tranquilo o más en paz o con mayor certidumbre de las cosas que están por venir, que en lugar de aventarme a la aventura y al ahí se va. Porque de pronto caemos en esa trampa también. De, pues ya Dios dirá, vámonos y lo que sea. No, nuestras decisiones tienen que cambiar en ese sentido. Tenemos que pensar mejor lo que decidimos, tenemos que pensar mejor la manera en cómo nos conducimos en lo que está en nuestro entorno, en las cosas que nos rodean, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras relaciones personales, en los lugares donde trabajamos y cómo nos relacionamos con con los que trabajamos. En fin, nuestra vida está llena de decisiones y nuestras decisiones tienen que ser claras. Yo creo que nuestro sí siempre será eh, y estoy convencido, y ahora sí como consejo te lo doy, que tu sí debe de estar alineado con los principios de Dios. Tu sí siempre tiene que ver con los valores morales intrínsecos que están en nuestra relación con Dios. Es decir, esa manera en la que Dios nos ha llamado a vivir, esa conducta que deberíamos de tener, la conducta de un buen samaritano, la conducta de un hijo de Dios, la conducta de alguien que pertenece al reino de los cielos, la conducta de alguien que vive con los frutos del Espíritu en su vida. Esa es la manera en cómo vivimos. Y en base a eso, nuestro sí es sí y nuestro no es no. Entonces, no ponemos en duda qué tan malo es esto que me están preguntando si es sí o es no. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tan malo será? ¿Qué cosa es la menos mala? ¿Hacia dónde me hago? Hacia lo menos malo, ¿no? Entonces, no, no, tenemos que decidir. Y quizás me equivoco en mi decisión. Es muy probable que nos equivoquemos, porque ya lo leí, lo decía hace unas semanas atrás, nadie conoce el futuro con certeza. Nadie sabe lo que viene en el futuro con certeza. Ninguno de nosotros tenemos la certeza de lo que va a pasar. Ni siquiera de si nuestro sí es sí y nuestro no es no. Ni siquiera de eso. Pero sí podemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesús que dijo, Señor, no se haga mi voluntad, pero sí se haga tu voluntad. Entonces mi decisión tiene que ser más apegada, mi sí tiene que ser más apegado y mi no tiene que ser más apegado a la voluntad del Señor, a lo que el Señor me enseña, a lo que el Señor me pide, a lo que Dios está esperando que yo haga, la manera en cómo me debo de conducir, siempre en amor al prójimo, porque yo no puedo decir que amo a Dios y no amo al prójimo.
Mis palabras tienen que ser con amor al prójimo. Mis actos tienen que ser con amor al prójimo. Mis beneficios y mis ganancias y mis triunfos y mis victorias tienen que ser siempre mirando al prójimo primero antes que a mí mismo. Son enseñanzas bíblicas. No te estoy diciendo algo que no está en la Biblia. Y nos cuesta mucho trabajo, precisamente. Nos cuesta mucho trabajo decir sí o decir no. Nos cuesta mucho trabajo porque desconocemos la Biblia. Mire, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Díganme amén al menos para saber que están por ahí y que me están siguiendo en la enseñanza. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 31 al 47. Seguimos en lo mismo, ¿eh? Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículos 31 al 47. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje. Gracias, Isabel, gracias, Minerva, por su amén. Gracias. Perdón, me perdí. Versículo 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta es una de las palabras, hermano, hermana, tan duras de parte del Señor Jesús. Son duras, no les está dando una sobadita en la espalda, no, les está dando unos cachetadones en la cara con guante blanco, así con todas las ganas de darles para que reaccionen, pero pues ni así reaccionaban. Es importante, hay tres cosas que me parece importantes por resaltar de este texto que acabamos de leer, que nos van a ayudar a nosotros a entender que tenemos que madurar en nuestras vidas, tenemos que madurar espiritualmente. No podemos seguir siendo las mismas personas que fuimos hace 5, hace 10 o hace 15 años. No sé cuánto tiempo tengas de escuchar la palabra, aun cuando sea una semana o un día de haber empezado a escuchar el mensaje del Evangelio, ya no tienes que ser el mismo de ayer. No tendríamos que estar pasando por los mismos problemas que tuvimos ayer. Tenemos que madurar, tenemos que mejorar nuestra vida, tenemos que mejorar nuestra relación con Dios. Nuestras vidas tienen que estar en mejores condiciones de las que han estado siempre.
Ese es el plan de Dios. Él quiere que seamos libres. Por eso dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos se ofenden porque dicen, "Ay, ¿libres de qué?" Es como si yo te digo, hermano, hermana, sé libre. Deja de estar atado ahí a tu adicción, a tus vicios, a tus malos hábitos, a tus enfermedades, a tu mala manera de administrar el dinero, a tus rencillas familiares. Deja de estar atado a eso ya, sé libre. Y tú me empiezas a decir, ¿libre de qué, pastor? Ahora resulta que usted es libre. ¿Quién le dio a usted autoridad para andarme diciendo que yo estoy atado si yo siempre he sido libre? ¿Se imaginan? Es lo que les estaba diciendo Jesús. Nosotros sabemos cuáles son nuestras ataduras. A veces no las queremos reconocer porque tenemos miedo a darnos cuenta que tenemos malos hábitos alimenticios, que tenemos malos hábitos de sueño, que tenemos malas conductas hacia los demás, que andamos con una cara de mal genio que parece que chupamos limón todo el día y andamos enojados todo el día, que respondemos mal, que nos enoja cualquier cosa, la mosca voló y ya andamos enojados, nos preocupa la situación que nos rodea y entonces estamos tronando de los dedos por el cambio climático y nos asusta todo lo que pasa. En lugar de vivir con fe, no vivimos libres y estamos atados a un montón de cosas que nos impiden ser libres. Y el Señor Jesús nos dice, sean libres, vivan libres. Ustedes deberían de estar en libertad, no deberían de estar atados, no deberían de vivir a prisioneros de sus propios pecados. Ustedes deberían de ser libres. Y sin embargo, vivimos atados. Nos cuesta mucho trabajo reconocer que, que tenemos esas ataduras en nuestras vidas. Y siendo sinceros, o sea, nosotros, tú y yo, cada vez descubrimos cosas nuevas que creímos que habíamos superado, que realmente no son tan nuevas, pero que se habían escondido, y que vuelven a surgir y decimos, pero ¿por qué otra vez volví a esto? ¿Por qué otra vez tengo estos pensamientos? ¿Por qué otra vez tengo estas actitudes y esta manera de ver las cosas y me enoja cualquier cosa? Ya lo había superado, ya estábamos en paz, mi marido y yo nos volvimos a desgreñar, yo ya me había apartado del pecado, fui a la iglesia, me consagré al Señor en la congregación y de repente otra vez mi cabeza quiere las cosas de su vieja manera de vivir y tenemos esas luchas constantes y esas luchas no nos permiten experimentar la libertad, no nos permiten experimentar la manera en cómo deberíamos de vivir. El Señor vino para que fuésemos libres. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Y Jesús dice ahí mismo en ese versículo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y no sé cuánto tiempo tengas de conocer al Señor, pero de pronto pareciera que esa vida en abundancia no es para nosotros, que probablemente otros cristianos la estén disfrutando y la estén viviendo en alguna otra parte del mundo, allá en Cristolandia, donde todo es bonito y donde todo es maravilloso, pero yo no. No, no, eso no es para mí, pastor. Es que no soy verdadero discípulo. Es que no soy verdadero hijo de Dios. Es que no soy verdadero cristiano. Y tergiversamos hasta las mismas palabras del Señor Jesús. Porque el Señor usa verdaderos discípulos. Cuando dice verdaderos discípulos, no quiere decir que hay falsos discípulos y verdaderos discípulos. Bueno, yo lo entiendo así, quizás teológicamente me equivoque, pero yo quiero entender que cuando el Señor Jesús dice verdaderos discípulos, se refiere a aquellos discípulos que están dispuestos a continuar y perseverar en seguir sus enseñanzas a pesar de cualquier cosa, a pesar de que flaqueen, a pesar de que tengan miedo, a pesar de que tengan inseguridades, a pesar de que no puedan decir sí o no puedan decir no, que se sientan inseguros para afirmar algo con firmeza en su corazón, con claridad en sus pensamientos y poder decir, yo creo esto de la palabra, quizás estoy equivocado, pero creo esto. Estoy seguro de que la Biblia dice esto y quizás cuando estudias, maduras y creces, te das cuenta que había error en lo tuyo y te corriges. Pero cuando estamos en la ambigüedad, en ese espacio de que no es sí, que no es no, sino probablemente, cuando nos encontramos en ese espacio, pues no sabemos si nos debemos arrepentir o no. No sabemos si está mal o no lo que hice. No sé si lo que cometí fue pecado o no. Entonces, pues no sé. Entonces,
pues a lo mejor Dios me ayuda, o a lo mejor algún día me arrepiento, o a lo mejor un día pues seré un verdadero discípulo de Jesús y podré ir a la iglesia con tranquilidad en mi corazón. Yo creo que Dios quiere llevarnos por ese crecimiento de ser mejores y mejorar nuestra relación con Él. Y hay tres decisiones claves en tu vida que el Señor Jesús menciona en este pasaje que acabamos de leer, y que son decisiones que debes de tomar tú, no porque yo te lo vaya a supervisar o te vaya a hacer un examen o te vaya a calificar si lo estás haciendo bien o no, pero son palabras del Maestro que bien vale la pena poner atención y recibir esta enseñanza de nuestro Señor con, con entendimiento, razonándolo y poniéndolo en práctica en nuestras vidas. El Señor Jesús dice, vamos a leer del versículo 31 al 38 otra vez, solo hasta el 38 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hay grandes enseñanzas en estas palabras de nuestro Señor, pero quiero enfocarme en tres cosas que el Señor dice que deberían de hacer. Uno, permanecer en su palabra. El Señor le dice a los escuchas que son discípulos de Él. Bueno, es gente que había creído en Él. Ahora, estoy seguro que entre esa gente que había creído en Él, había religiosos, porque había de todo. El Señor no hacía excepción de personas. Entonces, bien podían seguirlo gente, campesinos, obreros, pescadores, panaderos, gente pecadora, pero también estoy seguro que había uno que otro religioso que quería encontrar en Jesús al Maestro a quien deberían de seguir. Pero cuando las palabras ya no entraban en ellos, cuando ya no tenían cabida en ellos porque chocaban con su religiosidad, pues entonces se expresaban como se expresan aquí. Entonces creo que estos que se expresan de esta manera, como nosotros no hemos sido esclavos de nadie nunca en la vida, jamás, este, creo que eran gente religiosa, no necesariamente los discípulos que permanecieron hasta el día de la ascensión ahí en el libro de los Hechos, cuando estaban 500 discípulos. Creo que esos discípulos permanecieron siempre siguiendo a Jesús, y estos eran unos religiosos que querían o pretendían ser discípulos del Maestro. Y entonces les dice algo, dice, permanezcan en mi palabra. Si algo necesitamos decidir tú y yo, para que la firmeza de nuestras decisiones sean claras y nuestra conducta sea tan firme como la de nuestro Señor Jesús, para poderle decir al Padre, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Para poder tener esa firmeza necesitamos permanecer en su palabra. Esto no es negociable. Estas tres decisiones no te las estoy sugiriendo por si quieres tomarlas. Yo te estoy diciendo que lo que te va a ayudar a mantenerte firme en el Señor y poder decidir con sabiduría el sí o el no, sin importar que te equivoques, porque lo puedes corregir, pero que puedas tener esa certeza, decir sí a esto, no a esto, y no dudar en tu corazón de que, estará bien, estará mal, deberé de hacerlo, no podré hacerlo, ¿qué me dice la religión? ¿Qué me dice la tradición familiar? No, sino que puedas tener la certeza en el Señor de poder conducirte correctamente en lo que tienes que decidir. Ahora esa decisión es tuya. Nadie más va a decidir por nosotros. El día que tú dejes de decidir, alguien más decidirá por ti, y te aseguro que no será Dios. Tienes que tomar decisiones y tus decisiones tienen que ser firmes. Ahora, ¿cómo nos ayudamos a que nuestras decisiones sean las correctas y no nos equivoquemos? No nos equivoquemos tanto. ¿Qué nos puede ayudar a tomar una decisión correcta? La palabra del Señor. Dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Van a ustedes a poder seguir mis enseñanzas. Permanezcan en mi palabra. Lean su palabra, lean la palabra de Dios, lean la Biblia. Escuchen las enseñanzas, escuchen las prédicas que compartimos con ustedes. Lean, repasen, por ahí tenemos en Spotify unos devocionales, vuélvanlos a escuchar. No importa, pastor, pero ya lo oí 10 veces, vuélvanlos a escuchar.
Escuche las enseñanzas que tenemos en nuestros canales de YouTube, no solo las últimas que hemos puesto. Váyase a las primeritas que pusimos hace 10 años en que empezamos a subir audios a YouTube. Empiece a escucharlos y escuche lo que Dios quiere que usted aprenda de la palabra. Pero la palabra no es algo negociable. No es si puedes o no puedes leerla, si tienes tiempo o no. No es algo que podemos descartar de nuestra vida tan fácilmente como decir, hoy no tuve tiempo, hoy no me da, otro día lo haré, el fin de semana, el domingo, luego. No, tienes que buscar con todo tu corazón y con todo tu ser, anhelar, tener el tiempo, buscar el momento. No te estoy diciendo 10 horas o 5 horas o 2 horas, ni siquiera te estoy diciendo que una hora. Tómate un tiempo para leer un salmo, para leer un capítulo de algún pasaje de la Biblia, para leer unos cuantos versículos y meditar en ello durante el día. Hazte papelitos, estaba buscando, de estos que tienen pegamento y anota el texto de lo que leíste hoy y llévalo ahí en tu celular, llévalo en tu agenda, en tu cartera, en tu bolsa, en alguna parte donde tú cada vez que abras esa bolsa o abras tu celular, veas ese texto y digas, caray, esto es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 o Romanos capítulo 5 versículo 23 o Filipenses 4:13 o 4:19 o Apocalipsis 2:28, en fin, lo que tú encuentres en tu lectura, porque meditar en la palabra del Señor es lo que te va a dar fuerza, es lo que te va a dar la capacidad de discernir, para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Por eso se lo dijo a Josué, cuando Josué le dice, es que no sé si voy a poder dirigir este pueblo, pero si tú no vienes conmigo, no me lleves a ningún lado. Y el Señor le dice, en esta palabra estará tu delicia, no meditarás en ella de día y de noche, y no se apartará tu corazón de ella, para que tú no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino permanezcas firme en el camino que te marco. Necesitamos la palabra, la indecisión que tenemos en nuestro corazón, porque no podemos decir sí y no podemos decir no. La indecisión que tenemos en el corazón es precisamente porque desconocemos qué nos dice la palabra. Ahora hay cosas que quizás requieras un consejo más profundo, un consejo que no alcanza. Ya leíste la Biblia, ya buscaste los textos, ya trataste de encontrar una respuesta y a lo mejor no la encuentras. Y pastor, ya leí y no la encuentro. Ok, acércate a nosotros. Para eso estamos los pastores. Para eso estamos los que enseñamos la palabra y que estudiamos la palabra con un poquito de más ahínco y con más dedicación para poder explicar aquello que la palabra enseña. A mí me gusta cuando algún miembro de la congregación me manda un video y me dice, pastor, ¿qué opina de este video? Lo acabo de ver y no me da tanta certeza, tengo ciertas dudas, me preocupan algunas cosas. Me gusta hacerlo así, o me gusta que lo hagan, porque sé que hay algo en su corazón que los está inquietando. Y eso que los está inquietando es precisamente el hambre, el deseo, las ganas de aprender y de crecer en el Espíritu. Entonces, no duden en preguntar. La Biblia tiene muchas cosas que a la primera quizás no podamos entender y nos cueste mucho trabajo asimilar lo que en ella está escrito, porque no estamos acostumbrados a la lectura de ella, porque no estamos acostumbrados a relacionarlo con el contexto. A veces leemos algo y pensamos que hay que leerlo literalmente cuando no es algo que se tiene que leer literalmente. Incluso puedes escuchar alguna crítica a la palabra de Dios que te digan, pero la Biblia dice esto, y miente, y es tu Dios, es un malo, y eso es... Porque están leyendo fuera de un contexto, porque están tratando de sacar versículos entresacados de la palabra de Dios para poder justificar sus argumentos. Pero por eso necesitamos meditar en la palabra, leer en la palabra, profundizar en ella, y entonces nuestro corazón se va a aligerar. El mismo Señor Jesús lo dijo, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El peso que sentimos, la culpa que de pronto llevamos a cuestas y con la que nos enfrentamos todo el tiempo y que nos impide decir sí o nos impide decir no, esa culpa es porque no somos libres. Pero cuando tú conoces la verdad, cuando tú escuchas la verdad, y ahí de pronto dices, no, pero ¿cuál verdad? Hay una verdad. No hay cambio, no hay algo diferente a eso que es la verdad. Y cuando conocemos la verdad y lo que la verdad nos enseña, Jesús es la verdad, entonces encontramos libertad a nuestras vidas. Y con libertad puedes decir sí y puedes decir no. Y entonces hoy
Yo tengo libertad para tomar decisiones, para hacer cosas que me lo da la libertad de haber conocido la verdad, lo que enseña la palabra al respecto. Quizás, vuelvo al punto, quizás tengas incertidumbres o dudas respecto a a lo que leíste y te genera cierta duda y no te queda claro lo que la Biblia está diciendo. Acércate a nosotros, acércate a tus pastores y pregúntanos. Leí este texto, pero no me quedó muy claro. Sentí que esta era una palabra para mí, o escuché el mensaje pastor del domingo o del martes o una canción y no me queda muy claro. ¿Qué quiere decir esto? Y no tienes por qué avergonzarte de querer saber, de ninguna manera. No, no te sientas avergonzado de querer aprender, de querer saber lo que la Biblia enseña, lo que Dios está hablando a tu vida. Es sano poder aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña y es sano buscar en la enseñanza de la palabra nuestro crecimiento espiritual. Entonces, primero, permanecer en su palabra. Segundo, dice la palabra del Señor. Ahí mismo donde estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Dice, Jesús le respondió, de cierto, estoy en el 34 ahora, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La segunda decisión que tenemos que tomar es no practicar el pecado. Mire, hermano, la trampa del pecado o lo que el pecado busca provocar en nosotros eh, es que nosotros nos alejemos de Dios. Y no por el hecho de haber pecado. Es decir, el pecado no busca que tú peques para que estés sucio y entonces el Señor te rechace. Lo que el pecado busca es que tú peques para que te sientas sucio y tú solito te rechaces. Tú solito te alejes de Dios. El Señor sabe y conoce nuestras debilidades. Sabe en qué flaqueamos y en qué no hemos aprendido y no hemos madurado. El Señor lo sabe. Pero el Señor quiere que ya no lo practiques. Porque el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Es decir, lo practicamos una vez y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y nos volvemos esclavos. Y entonces ya no decimos nosotros con libertad, sino que el pecado nos lleva a tomar decisiones que no queremos, cosas que ya sabemos que no debemos de practicar. Pero tenemos la libertad en Cristo para poder ser perdonados de ese pecado, ser librados de ese pecado, porque la libertad que Él nos otorga es plena, y no ser esclavos más del pecado, de manera que podamos vivir en libertad. Entonces, esa es otra decisión que tienes que tomar. ¿Por qué nosotros nos alejamos del pecado? ¿Por qué tú y yo nos alejamos del pecado? Ah, porque somos cristianos. Ah, porque somos hijos de Dios. Ah, porque ya voy a la iglesia. Ah, porque eso es lo que usted me dijo, pastor, que ya no pecar. Nosotros ya no pecamos porque entendemos que al pecar nos volvemos esclavos del pecado. Y el que manda en nuestras vidas es el pecado. Por eso nos alejamos del pecado. Nosotros somos libres. Entendemos que no necesitamos el pecado para vivir. Lo ocupamos. En algún tiempo nos sirvió, nos gustó, nos deleitamos en él, lo disfrutamos, nos escondimos y refugiamos en el pecado, le dimos vuelo a la hilacha, pero no nos ayudó. Nos condenó y nos alejó de Dios. Hoy somos libres del pecado y nos somos libres por lo que Jesús hizo, no por nuestros propios méritos. Y por esa razón nos alejamos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no es parte de nuestra naturaleza. Sé que va a venir pensamientos, que van a venir deseos, que van a venir quizás acciones que te hagan creer que todavía eres esclavo del pecado. Pero ya no lo somos. Por su gracia no lo somos. Por su obra en la cruz no somos esclavos del pecado. Porque Él nos ha hecho libres, verdaderamente libres. Y podemos encontrar en nuestras vidas la habilidad, la facultad, la capacidad, la fortaleza que necesitamos para resistir al pecado. ¿Cómo? ¿Por nuestras fuerzas? No, por su gracia. Y por eso necesitamos aprender. Por eso necesitamos saber. Por eso necesitamos conocer. Para hacer lo que nuestro Padre hace. Por eso Jesús dice, versículo 33, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis, 36, perdón, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo lo que he visto cerca del Padre, perdón, yo hablo lo que he visto
cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor nos anima y nos invita a acercarnos al Padre. No hay otra manera de venir al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nosotros nos acercamos al Padre por medio de Jesús. Tú y yo hoy tenemos acceso al trono de Dios Padre por medio de Jesucristo. Es Él el que nos ha redimido. Es Él el que nos ha lavado. Es Él el que nos ha perdonado. Y por eso podemos venir al Padre. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Uno, permanecer en su palabra, no practicar el pecado y acercarnos al Padre. ¿Cómo nos acercamos al Padre? Como dice Jeremías 29, 11, 12 y 13. Le buscaremos y le hallaremos, porque le buscaremos de todo nuestro corazón. Así es que nosotros le buscamos, oramos al Padre. Y tú te puedes acercar con tranquilidad y con libertad al Padre a través de Jesús, a través de la redención que Jesús nos da, el perdón de nuestros pecados, y poder venir al Padre sin culpas en tu corazón, sin pesos en tu espalda, para poder venir y decir, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero saber qué haces, quiero saber cómo lo estás haciendo y cuál es la parte que a mí me corresponde en hacer en esta vida. ¿Cuándo es sí? ¿Cuándo es no? ¿Cuándo es derecha? ¿Cuándo es izquierda? ¿Cuándo es de frente? ¿Cuándo paro? ¿Cuándo sigo? ¿Cuándo debo de continuar con lo que estoy haciendo? ¿Cuándo debo de cambiar las cosas que estoy haciendo? Y el Señor te habla, porque tú vas a ver lo que el Padre está haciendo, lo que está haciendo con tu vida. Y entonces se despierta dentro de ti la esperanza, la confianza, la certeza de saber que no hay nada que Dios haya hecho por ti y para ti que sea en vano. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser y caminamos en ese propósito y caminamos en esa razón de ser para conducirnos en su perfecta voluntad. Tú y yo hacemos eso. Tú y yo caminamos todos los días con la esperanza de que el Señor nos guíe, sin culpa, sin peso, sin decir, ay, es que ahora sí, creo que Dios no está conmigo. No, tienes la certeza en tu corazón de que Dios está contigo. Por eso necesitamos ser firmes, como Jesús fue firme ante aquellos que lo señalaban y lo acusaban. Él fue firme y nos dice a nosotros que tú sí sea sí y que tú no sea no. Sé firme. Y para poder conducirnos con esta firmeza, para poder conducirnos con esta certeza en nuestras vidas, tenemos que actuar como Jesús. Termino con esto, perdón. Ya sé que se me acabó el tiempo y es tarde, pero déjeme terminar con esto. Dice después ahí en Juan capítulo 8, 39 al 47, dice, no lo voy a leer todo, pero me llama la atención cómo los que están siendo confrontados con la palabra del Señor, empiezan a cuestionar a Jesús, pero no son sutiles, son duros. Mire, le dice el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Abraham habló de lo que oyó de Dios. Y ellos lo obedecieron, o sea, ellos creyeron que Abraham había hablado con Dios y dicen, y Jesús le dice, yo estoy hablando de parte de Dios. Y dice, no, blasfemas, eres hijo del diablo, estás haciendo cosas perversas. Y entonces ellos se ofenden con estas palabras de Jesús y le contestan, vosotros hacéis, perdón, Jesús sigue hablando, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces, ahora sí, versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Qué duro le pegaron a Jesús. Le quisieron ofender en lo más eh, sentido de su vida, que es su mamá. Y le dicen, tú eres hijo de fornicación. Nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios. Tú eres hijo de fornicación porque tu papá de este mundo era José, pero sabemos y conocemos la historia de que María llegó a José embarazada. Imagínense, hermano. Las palabras que le están diciendo a Jesús son ofensivas, literalmente ofensivas. Están tratando de desprestigiar al expositor de la palabra, porque ya les caló lo que él está diciendo, y esa es una falacia ad hominem, que es tratar de descalificar a la persona, demeritándolo con sus características personales para que no sea válido el mensaje. Entonces le están diciendo, ¿qué nos vienes a enseñar tú si eres hijo de fornicación? Nosotros no somos hijos de fornicación como tú.
somos hijos de Dios. Y es duro esto, pero me encanta lo que les responde Jesús. Jesús les dice, versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Hermano, hermana, con esto termino. Podría seguir, hay muchas cosas que decir. Estas palabras, cuando le dicen, nosotros somos hijos de Dios y no somos hijos de fornicación, es una palabra directa, pero entonces Jesús los confronta y le dice, ustedes no son hijos de Dios, porque no me aman. Y entonces vuelvo a lo que dije al principio. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra conducta, lo hacemos porque amamos al prójimo. Amamos a nuestra pareja, a nuestro esposo, esposa, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros hermanos en la fe, en la congregación y a nuestros pastores los amamos y bendito sea Dios. Pero no es ahí donde termina el asunto. Tenemos que amar al prójimo. Y nuestras palabras y nuestras decisiones son por amor al prójimo. Y lo que hacemos cuando decimos no a algo que es pecado, lo hacemos por amor al prójimo. Y cuando decimos que sí a algo que puede bendecir, ayudar, transformar la vida de alguien, lo hacemos por amor al prójimo. Entonces lo que hacemos, hermano, hermana, tus decisiones, lo que tú haces con tu generosidad, con tu disposición, con tu amor al dar, con tu disposición para entregar en favor tu vida hacia los demás, lo hacemos por amor, no por ganancia, no por reconocimiento, no porque esperamos que los demás vean que somos verdaderos cristianos, verdaderos discípulos del Señor. Lo hacemos por amor, porque Dios está mostrando su amor a esas personas a través de nosotros. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra conducta. Esas son nuestras palabras. Puede que nos equivoquemos, que cometamos errores, que fallemos, que quedemos mal, que a veces digamos sí y terminamos incumpliendo una promesa, que digamos no y terminemos incumpliendo esa misma promesa. Puede que fallemos en algún momento, pero algo que es cierto y que es verdad es que Dios nos ayuda y nos sostiene para que eso no vuelva a pasar. Confiamos en nuestro Dios. Confiamos en lo que hizo Jesús en la cruz. Nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús porque Él nos levantó, porque Él venció al pecado, porque Él venció a la muerte, porque Él nos hace más que vencedores por medio de la victoria que Él conquistó en la cruz del Calvario. Y hoy somos mejores personas y mejores cristianos y mejores discípulos y mejores hermanos en la fe y mejores padres y esposos e hijos y lo que sea que seamos, que hagamos, es mucho mejor de lo que fuimos antes porque su gracia es la que nos sostiene. Es Él en nosotros. Somos el resultado de ser imitadores de Cristo. Somos el resultado de seguir sus consejos y seguir sus enseñanzas. Somos ese resultado. Tú y yo somos ese resultado. Y hoy nuestro sí es sí y nuestro no es no. No andamos con tibiezas. La seguridad de nuestro corazón nos la da el Señor y nos hace mejores hijos suyos. Y actúe desde adentro de nosotros para transformar nuestras vidas y vivamos más conforme a su voluntad y no conforme a nuestras incertidumbres y nuestros miedos y nuestras inseguridades y nuestros afanes de quedar bien. Somos sus hijos. Tú y yo somos sus hijos. Y somos un perfecto resultado de la obra de redención que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Voy a parar aquí porque ya me están dando ganas de predicar y tenemos que parar, ya. Solamente agradecerles a todos ustedes, gracias por su compañía, gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir el video. Gracias, de verdad, esto lo hacemos para todos ustedes y esperamos que esta palabra te ayude a continuar y a perseverar, a ser firme. El Señor Jesús trataron de avergonzarlo diciéndole, tú eres hijo de fornicación. Y él tuvo una palabra sabia con la que pudo responder sin pisotearlo, sin demostrarles que él tenía la razón. Simplemente habló, dijo la verdad, les habló con la verdad y le dijo, ustedes
Dicen que son hijos de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. No tienes que pelearte con el mundo para demostrar que tienes razón. Solamente sigue su palabra, sigue su ejemplo, sigue el estilo de vida que Él te quiere dar. Y estoy seguro, de verdad estoy seguro que nuestras vidas están siendo llevadas a un mejor nivel de vida. Pero de verdad, escucha lo que te digo. Escucha lo que te comparto. Escucha las enseñanzas y medita en esto. ¿Qué me está queriendo decir el pastor? Ahora sí me está hablando directamente a mí. Ahora sí me está diciendo a mí las cosas. Tal pareciera que el pastor me sabe algo y me está diciendo cosas directamente a mí. Así es que hoy sí este, de a tiro el pastor se está dirigiendo a mi persona y, y reflexiona en ello. Medita en ello. Amén. Amén. Bien, ya vamos a terminar. Déjenme eh, leer sus comentarios. Hermana Isabel García, gracias por estar escuchándonos, gracias por el mensaje que me manda. Muchas felicidades por su cumpleaños, hermana Isabel García. Le bendecimos, le amamos en el Señor y esperamos que la palabra de Dios le fortalezca y que el Espíritu Santo le llene de plenitud y de gozo. Gracias por estar aquí, bendigo su vida. ¿Y qué les parece si oramos por la hermana Isabel García, que cumple años el día de hoy, y en gratitud al Señor por este cumpleaños de la hermana? Ella nos pide que oremos en gratitud, en agradecimiento al Señor por esta vida, por la vida que el Señor le da, y sabiendo que las cosas que están por venir son mucho mejores de los que hasta ahora han sucedido en su vida. Mi querida hermana Isabel García, Dios le bendiga. Gracias a todos. Por ahí veo a la hermana Irma Astudillo, por ahí veo a Ian, Alfonso, Adriana, gracias. Jorge Cruz, Adriana, Carla, Dios te bendiga. Pedro Monroy, si me estás viendo, hermano, Dios te bendiga, gracias por escucharnos. Minerva, Miguel, un abrazo, Mine, los extrañamos mucho, les bendecimos en el Señor. Hermana Celsa, Dios te bendiga, Celsa, un abrazo fuerte. Pastor Alberto Nova, Pastora Bernice Santiago, hermana, gracias por su bendición. Dios le siga fortaleciendo, hermana Bernice, que el Señor siga consolando su alma. Sabemos por lo que pasa por estas fechas en su corazón y la pérdida que tuvo hace unos años, así es que el Señor le siga dando fuerzas y le siga bendiciendo. Hermana Irma Astudillo, un abrazo fuerte, hermana, gracias por escucharnos, gracias a todos, gracias por quedarse hasta el final. Josefina, que está por ahí, Teresa, Olga, hermana Olga, Dios le bendiga, gracias. Recuerden, el jueves a las 6:30 de la tarde, desde el Templo de la Comunidad Manto Nuevo, hay reunión de oración con las mujeres. Ahí la pastora va a estar en reunión con las mujeres. Todavía no hacemos la transmisión de esta reunión del jueves. Estamos tratando de acomodarnos para que se pueda hacer la transmisión en vivo. La del viernes es en línea a través del grupo de oración de la pastora Ceci. Y el domingo nos vemos en la congregación, primeramente Dios. Ahí estaremos desde el templo de la comunidad para transmitir. Ya creo que ya no tenemos fallas en la transmisión del domingo. Gracias a Dios, gracias a sus oraciones, gracias que Dios ha sido bueno. También por ahí está Verito Huerta. Vero, un abrazo, Vero, Dios te bendiga. Un abrazo grande. ¿Quién más me faltó? No vi por ahí que no haya mencionado. Pero recuerden, si no los menciono no es mala onda, solamente es que pues no los alcanzo a ver a todos, pero les agradezco de verdad su compañía. Gracias por estar aquí. Vamos a orar por la hermana Isabel García, vamos a bendecirla por su cumpleaños, en gratitud a Dios por su cumpleaños, por estos años que cumple. Gracias a Dios por ello. Y y vamos a orar para ser despedidos. Que la palabra abunde en sus corazones y les bendiga siempre. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra es verdad. Gracias por la enseñanza que hoy nos has dado. Sé y creo que estás preparando nuestros corazones para que seamos firmes, firmes de convicción, para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina, para que podamos decir sí, para que podamos decir no, que tengamos discernimiento en nuestro corazón para asegurarnos, Señor, que nuestras decisiones son conforme a tu voluntad,
para que nuestras vidas no estén llenas de culpas, de incertidumbres o inseguridades, sino que tengamos la certeza de que lo que oramos a ti, que cuando nos acercamos a ti en oración, tenemos respuesta del cielo y que estamos libres de todo peso de culpa que nos acecha, que nos asedia para debilitarnos y derrotarnos, para alejarnos de ti. Hoy, Señor, nos consagramos a ti en el nombre de Jesús y que es por medio de su sacrificio en la cruz que podemos tener acceso a ti, Señor, al trono de tu gracia y a la salvación plena que tú nos otorgas. Gracias en verdad, Señor, por tu palabra y por lo que nos has hablado. Hoy queremos agradecerte por la vida de la hermana Isabel García. Hoy es su cumpleaños. Padre, tú le has dado la vida. Tú le has dado la fuerza, la fortaleza. Le has dado la salvación. Ella es hija tuya y ha sido así por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Bendigo su vida. Gracias, papá, por lo que hasta ahora has hecho en ella, pero también gracias por lo que sabemos que harás, porque tu obra no termina hasta que seamos perfectos. Y sé, Señor, que estás obrando su vida y perfeccionando su andar cada día para que ella pueda vivir conforme a tu voluntad y a tu plenitud. Gracias, Dios, por su vida. Gracias por su cumpleaños. Gracias por lo que hasta ahora ha sido. Y sé, Señor, que tú no te olvidas de ningún momento de su vida, que no te olvidas de lo que ella pueda pasar, sentir, desear, querer y ver en su vida una realidad. Sé, Señor, que tú lo consideras, porque aún también concedes las peticiones de nuestro corazón. Hoy te pido que concedas en sus oraciones y en sus súplicas a ti lo que en tu perfecta voluntad obra y coopera para bien en su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hermana Isabel, muchas felicidades. Dicen en mi pueblo, queremos pastel, pastel y nieve también. Así es que ya habrá oportunidad de disfrutar de un pastel y una nieve juntos. Por lo pronto le mandamos un abrazo. Sea muy bendecida. Feliz cumpleaños. Hermanos, gracias a todos. De verdad, gracias por su compañía. Gracias por estar aquí. Sé que invierten de su tiempo, que bien podrían estar descansando y aquí están escuchando. Gracias. Por cierto, solo como testimonio, logramos que nos reparen la computadora que le vamos a regalar a Diego. Gracias por sus oraciones. Ya no la repararon, ya me avisó el técnico, bueno, el ingeniero ya me avisó que ya está lista. El jueves la estaré recogiendo. Y el viernes se la voy a estar entregando a Diego. Eh, no les aseguro que tome foto o video de cuando se lo esté dando porque procuramos no hacerlo. Todo lo que hacemos para ayudar a alguien, procuramos no tomar video. Si él me lo permite, le tomaré una foto a él con su computadora, si él me lo permite. Si me dice que no, que porque siempre anda tiznado de carbón, se dedica a trabajar en ello. Entonces, si él siente que es vergonzoso para él o no se siente cómodo con eso, pues no lo voy a obligar, pero ni tampoco lo va a tomar de sorpresa para tomar la foto de sorpresa. Solamente les agradezco su fe en el Señor y su oración a favor de que este proyecto se lleve a cabo. Ya lo estamos llevando a cabo. El viernes, primeramente Dios, le voy a entregar la computadora a Diego y estaremos echando a andar ya, acomodando, empezando a acomodar y a preparar las cosas. Nos falta mucho equipo, aparatos para poder echar a andar lo de la radio, pero vamos con paso firme, estamos convencidos de que por ahí es el camino en que el Señor nos quiere llevar. Así es que sigan apoyándonos en oración, sigan bendiciéndonos, sigan haciendo su esfuerzo por bendecir este ministerio. Primeramente Dios lo llevaremos a la práctica, lo de la estación de radio por internet, claro, antes de que termine este año. No les garantizo cuándo. Creí que estábamos listos para eso y me doy cuenta que no, que me hace falta algunas cosas, pero no quito el dedo del renglón. Ya empecé a proyectarlo, ya empecé a las ideas, ya empecé a hacer en mi cabeza, construir todo lo que se tiene que hacer y en las listas de las cosas que nos faltan, pero solamente ayúdenos a orar. Ayúdenos a orar para que se pueda llevar a cabo. El fin o el propósito es abrir un foro, un espacio donde ustedes y yo podamos poner sobre la mesa temas de conversación, que quede abierto ahí, que haya una programación las 24 horas del día, quizás, no sé. Dios nos está llevando a hacer algo y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Y posteriormente, si Dios nos lo permite,
tener una frecuencia abierta de FM o de AM para poder llegar a la región, al menos en los municipios cercanos aquí donde estamos, y si Dios nos permite, posteriormente a otros niveles. Pero por lo pronto, por ahí nos vamos a ir empezando a meter en el área y confiando en el Señor que nos guíe. Ayúdenos a orar, es un proyecto que tiene muchos años, que empezamos, que dejamos, que volvimos a continuar, retomamos, pero ahí vamos tratando de continuar y perseverar. Ha sido difícil, no es sencillo, pero no hemos quitado el dedo del renglón y creo que Dios nos ha dicho ya, es tiempo y vamos a empezar. Así es que, otra vez, es un sí para nosotros y si más adelante se vuelve un no, pues ya se lo haremos saber a ustedes. Por lo pronto, reciban un fuerte abrazo, les amamos en el Señor, llévenos en sus oraciones, gracias por todas sus bendiciones a nuestras vidas, gracias hermana Isabel porque hoy en su cumpleaños nos acompañó, partimos un pastel aquí en el Espíritu y le mandamos una rebanadota y nos quedamos con otra rebanadota nosotros y el resto lo repartimos con nuestros hermanos que nos escuchan. Gracias por estar aquí, los bendigo a todos. Hermana Irma, un abrazo, Ian, Alfonso, Adriana, Jorge, gracias, Jorge Cruz, gracias, Carla, Celsa Reyes, gracias, Isabel García, Vero Huerta, Bernice Santiago, Alberto Nova, Claudia Barragán, gracias a todos, gracias prima, Olga, la hermana Olga, y a todos. Si alguien no mencioné, nuevamente me disculpo, pero les llevamos a todos en nuestras oraciones. Comenten, compartan el video, dejen un like. Vayan a nuestros canales de YouTube, ahí también están las prédicas, las canciones, todo lo que estamos haciendo en el ministerio, ahí lo estamos subiendo. Un abrazo, bye.